gente, soy Alfredo Tricánico y damos el comienzo a estas historias olvidadas de los Beatles, compartiendo la segunda parte de los discos simples. Entró en los 40 principales el 2 de octubre y conservó el primer lugar por un mes. A pesar del éxito masivo que tuvo en Estados Unidos, en el Reino Unido no se editó como simple hasta febrero de 1976. En esta canción fue la primera vez que un Beatle grabó solo. Decía George Martin, en Yesterday, el nuevo ingrediente era ni más ni menos que un cuarteto de cuerdas, y eso en el mundo pop de aquellos días era un paso muy importante. Fue con Yesterday que empezamos a salir de la fase de usar solo 4 instrumentos y pasamos a algo más experimental. En Inglaterra, estas dos canciones fueron éxitos, pero Day Tripper fue considerado el mayor de los dos. 5 días después de su edición, entró en las listas en el número 1, donde permaneció durante 5 semanas. En Estados Unidos fue We Can Work It Out el que tuvo más difusión. En el Reino Unido entró en las listas en el número 2, siendo la primera vez desde She Loves You que un sencillo de los Beatles no entraba como número 1. Una semana más tarde subía al primer lugar y lo conservó por 3 semanas. Mientras tanto, en Estados Unidos estuvo como número 1 durante 2 semanas. Editada como cara B de Eleanor Rigby, en Estados Unidos se colocó en el número 2 de los 40 principales. Estas dos canciones serían editadas en el LP Revolver. Pocos días después de grabar la sesión de cuerdas de Eleanor Rigby, los Beatles dieron su último show en Gran Bretaña y fue en el concierto anual de los ganadores de las votaciones de New Musical Express en el Empire Pool de Wembley el 1 de mayo. Capitol Records forzó la edición de Penny Lane y de Strawberry Fields cuando exigió un nuevo simple de los Beatles. Originalmente estas canciones formarían parte de un LP sobre la infancia del grupo, pero en su lugar grabaron Sgt. Pepper's. En Gran Bretaña estuvo en el número 2 durante 2 semanas sin subir al primer puesto. Por primera vez en 4 años, los Beatles no tenían una canción en el número 1. La canción que les había cerrado el paso era Release Me, de Engelbert Humperdinck. En Estados Unidos entró en los 40 principales en marzo, llegando al número 1, donde se mantuvo durante 9 semanas. La foto de la portada del simple con los Beatles bajo luces brillantes fue hecha durante una sesión de fotos mientras grababan Sgt. Pepper's en enero del 67. Se reprodujo esa foto en muchos periódicos y revistas porque el hecho de que los Beatles llevaran barba y bigotes era una gran novedad y prueba de que el grupo estaba por separarse o de que se habían vuelto locos. En Gran Bretaña, después de 5 días de su edición, ya era número 1, el que lo conservó por un mes. En Estados Unidos entró en los listados el 29 de julio en el número 1 y estuvo durante más de 2 meses en esa posición. Fue el 25 de junio de 1967 cuando la BBC emitió el programa Our World, el primero de la historia en ser transmitido en vivo vía satélite, como se decía en ese momento, y con alcance mundial. Cada uno de los 14 países que participaron fueron representados por figuras destacadas en cada país. Los Beatles fueron elegidos para representar a Gran Bretaña con la canción All You Need Is Love. Este evento fue visto por más de 400 millones de personas.
En el Reino Unido entró en las listas sobre finales de noviembre en el número 3 y a principios de diciembre era el número 1, conservando ese lugar por mes y medio. En Estados Unidos entró a las listas a principios de diciembre y permaneció en el número 1 durante 10 semanas. Se grabó un videoclip, pero la BBC lo prohibió cuando se vio que Paul hacía playback, lo cual era contrario a las normas del sindicato de músicos británicos. En Gran Bretaña tardó un mes en la escalada al número 1, donde permaneció luego por 2 semanas. Mientras tanto, en Estados Unidos llegó al número 4. Esta fue la primera cara A de un sencillo de los Beatles que no fue número 1 en al menos 2 de las 3 listas principales norteamericanas. Fue el último simple de los Beatles editado por Parlophone en Gran Bretaña y por Capitol en Estados Unidos. A partir de ese momento, los Beatles editaron sus canciones en su propio sello discográfico Apple. En Gran Bretaña llegó al número 1 en 2 semanas y conservó ese lugar por casi un mes. En Estados Unidos entró en los 40 principales el 14 de septiembre y fue número 1 durante más de 2 meses. Esta canción es la más larga de los Beatles, con 7 minutos 11 segundos, y la primera en ser editada en el sello Apple de su propiedad. Este fue el simple de los Beatles con mayor éxito mundial. Sobre finales del 68 vendió 5 millones de copias y 7 millones y medio en octubre del 72. En Gran Bretaña entró en las listas como número 3 y una semana más tarde era número 1, permaneciendo así por 5 semanas. Las ventas alcanzaron las 530.000 copias. En Estados Unidos entró en las listas como número 1 y permaneció durante 5 semanas, vendiendo en ese país más de 2 millones de copias. Se grabaron 2 versiones de esta canción. Una se editó en el álbum Let It Be y la otra se editó en el simple, pero en ambas la instrumentación fue la misma. A nivel mundial también tuvo gran repercusión, con ventas estimadas en 4 millones y medio de copias. Esta canción fue interpretada en el llamado Concierto de la Azotea. En este tema, Billy Preston fue el primer artista invitado en ser acreditado en un simple de los Beatles. 3 semanas después de ser editado, llegó al primer lugar y permaneció así durante 2 semanas. Mientras tanto, en Estados Unidos entró en las listas sobre fin de ese mes, llegando al número 8. El éxito de este simple se vio mermado por el veto de la BBC y de la mayoría de las emisoras en Estados Unidos debido al estribillo que habla de la crucifixión. Esta canción fue el primer simple editado en estéreo y fue la última canción grabada específicamente como simple por los Beatles. En Gran Bretaña fue editada como simple, siendo la cara A de Come Together, y estuvo entre los 10 primeros lugares durante un mes en los 30 principales. Fue el único simple de los Beatles que salió de un LP ya editado, en este caso del álbum Abbey Road, y la única canción de George Harrison ocupando la cara A de un simple de los Beatles. En Estados Unidos entró en los 40 principales el 18 de octubre, subiendo al número 3 y permaneciendo así por 4 meses. Después de Yesterday, Something es el tema más versionado de los Beatles. Una versión fue usada para un anuncio de televisión de la compañía Chrysler a finales del 87. En el Reino Unido alcanzó el número 9 y una semana más tarde subía al número 3. En Estados Unidos entró en las listas sobre finales de marzo al número 1, permaneciendo en esa posición durante 2 semanas, y formó parte del LP Let It Be. Una semana antes de
que el álbum Let It Be saliera en Gran Bretaña, entró en las listas sobre finales de mayo al número 1 y estuvo en esa posición por 2 semanas. Se editó en el LP Let It Be en su versión con agregado de orquesta y coros femeninos hecha por Phil Spector. El LP 1, también conocido como The Beatles One, es el álbum que contiene los sencillos editados por los Beatles. Su productor fue George Martin y se publicó el 13 de noviembre del 2000. Fue el álbum más vendido de la década 2000-2009 y uno de los 6 álbumes de los Beatles certificado como disco de diamante, lo que los convierte en los máximos ganadores de este reconocimiento en la historia de la música. Los otros álbumes como discos de diamante son Álbum Rojo y Azul, el álbum Blanco, Abbey Road y Sgt. Pepper's. Llegamos al final de esta entrega. Las puertas siguen abiertas para encontrarnos en próximos capítulos de las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por su compañía.